micrófono al señor Paul Noboa Velasco para que inicie esta comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de esta Comisión General. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches con todos. No sé si me permiten solamente 10 segundos, por favor, para compartir mi pantalla, dado que tengo unas diapositivas que me ayudarán en la presentación. Por supuesto que sí. Me parece que está inhabilitada la función para compartir pantallas también. Mientras se resuelven los problemas técnicos, informamos que Paul Noboa es investigador asociado del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Él interviene en el marco del debate del proyecto de ley de modernización de la ley de compañías. Buenas noches, señores asambleístas. Muchísimas gracias por su cordial invitación. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, mi nombre es Paul Noboa Velasco y el día de hoy comparezco ante ustedes como miembro e investigador asociado del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, organización sin fin de lucro que, entre otros aspectos, se dedica al análisis y al estudio del derecho societario en la región iberoamericana. Y una vez más, gracias a la cordial invitación de la Asamblea Nacional, el día de hoy voy a compartir mi opinión personal acerca del proyecto de ley de modernización a la ley de compañías. A manera de introducción, cabe señalar, señores asambleístas, que la ley de compañías está vigente en el país desde 1964. Y bueno, solamente como un dato anecdótico, cabe señalar que la ley de compañías, se fundamentó en el Código de Comercio de Eloy Alfaro de 1906, norma que a su vez se inspiró mayormente en el Código de Comercio de Napoleón de 1807, ¿sí? Así que, como ustedes pueden observar, señores asambleístas, no solamente que en pleno siglo XXI, el Ecuador está aplicando una norma societaria que en el fondo lleva 56 años de vigencia, sino que por esta misma razón, la ley de compañías está llena de instituciones, de principios, de disposiciones de origen decimonónico. Dentro de este contexto resulta evidente la imperiosa necesidad de modernizar una ley de compañías que, insisto, en el fondo lleva 56 años de vigencia. Y bueno, dentro de este contexto, si no estoy equivocado, desde el mes de abril de este año, gracias a la iniciativa legislativa del señor asambleísta Esteban Albornoz, la Asamblea Nacional ha venido analizando y ha venido discutiendo el proyecto de ley de modernización a la ley de compañías, justamente. Y bueno, como derivación del trámite parlamentario correspondiente, el día de hoy el Pleno va a tratar el informe de segundo debate de este proyecto de ley. Con este antecedente, y habiendo revisado la exposición de motivos de este proyecto de ley, que dicho sea de paso me parece que es bastante completa, personalmente considero que este proyecto tiene dos objetivos esenciales. El primero sería fomentar una modernización o una actualización de ciertos principios y de ciertas instituciones que lastimosamente por el transcurso del tiempo han caído en la obsolescencia. Y el segundo sería reconocer o introducir al contexto normativo societario del Ecuador una serie de principios, una serie de figuras novedosas e innovadoras que, sin duda de aprobarse este proyecto, situarán a la ley de compañías a la cabeza de la regulación societaria iberoamericana e inclusive en algunos aspectos a la cabeza de la regulación societaria internacional, por ejemplo, con relación a la protección de los socios y accionistas minoritarios. Con relación al primer objetivo, que sería la modernización societaria de ciertas instituciones que por el transcurso del tiempo han caído en la obsolescencia, entre muchos otros aspectos, encontramos que el proyecto de ley, en primer lugar, establece una redefinición del régimen de responsabilidad de los administradores sociales. Una de las principales características del derecho societario es el reconocimiento del principio de dirección delegada, ¿sí? En virtud del cual los socios o accionistas encargan la gestión estratégica y la marcha operacional de las compañías a terceras personas, que son los administradores sociales. Y producto de este encargo, existe una separación entre la propiedad, que recae sobre los socios y accionistas, y la gestión, que recae sobre los administradores. Y producto de esta separación, en reiteradas ocasiones, los administradores sociales se ven abocados o cumplen y desempeñan sus funciones persiguiendo su propio beneficio, en lugar de procurar el mejor interés de los socios y accionistas y el mejor interés de la sociedad en su conjunto. Y dentro de este contexto, el derecho societario debería establecer una serie de principios, una serie de reglas tendientes a alinear, en primer lugar, los intereses de los socios y accionistas con los intereses de la administración, y en segundo lugar, a asegurar
que los administradores desempeñen sus funciones de manera adecuada. Y de este modo, el proyecto de ley, de manera muy apropiada, reconoce dos deberes fiduciarios que son básicos en toda norma societaria contemporánea, y que son básicamente el deber fiduciario de lealtad y el deber fiduciario de debida diligencia. En resumidas cuentas, el deber de lealtad exige a los administradores a desempeñar sus funciones en el mejor interés de la compañía, mientras que el deber de debida diligencia, como su nombre lo indica, requiere u obliga a los administradores a desempeñar sus funciones de manera diligente, insisto, en el mejor interés de la compañía. Cabe señalar que estos dos deberes fiduciarios están reconocidos por las legislaciones societarias más avanzadas, como podrían ser, por ejemplo, la Companies Act del 2006 del Reino Unido y la Ley de Sociedades de Capital del Reino de España. Así que este reconocimiento particularmente a mí me parece que es bastante positivo. En adición, entre muchos otros elementos que determinan un régimen de modernización societaria, el proyecto plantea eliminar la obligación de contar con comisarios, particularmente en el ámbito de las sociedades anónimas. De este modo, al eliminarse esta obligación, el proyecto faculta a los accionistas de una sociedad anónima para que estos, de acuerdo con sus necesidades operacionales y de organización interna, determinen en el estatuto social cuál será la estructura que mejor responda y se adecúa a sus necesidades operacionales. De este modo, los accionistas podrían acordar en el estatuto social la existencia de un comisario, justamente, o la existencia de un consejo de vigilancia o quizás de un compliance officer, sin la necesidad de que exista una obligación de hacerlo. De esta manera, personalmente considero que se aligeraría la carga administrativa y documental que actualmente la obligación prevista en la ley de compañías impone a las sociedades anónimas. Y adicionalmente también esta eliminación equipararía o asimilaría en este punto en concreto a la regulación de las sociedades anónimas con la regulación de las paradigmáticas sociedades por acciones simplificadas, que están reconocidas actualmente en la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Así que este punto personalmente yo también lo considero que es adecuado. Con relación al segundo objetivo del proyecto de ley, que básicamente es el establecimiento de una serie de principios novedosos e innovadores, entre muchos otros aspectos encontramos que el proyecto categóricamente reconoce las figuras de la cesión global de activos y pasivos y el cambio internacional de domicilio, ¿sí? Estas dos figuras societarias, que podrían ser consideradas como especie del género reorganización empresarial, sin duda alguna coadyuvarán a un adecuado desarrollo de las actividades operacionales de las compañías. Por ejemplo, en el marco de la cesión global, se viabilizaría una transmisión en bloque del patrimonio social sin la necesidad de instrumentar un acto societario de fusión, por ejemplo. Y con relación al cambio internacional de domicilio, también se permitiría la relocalización en el extranjero de sociedades ecuatorianas cuando sus socios o accionistas, de acuerdo con sus necesidades operacionales y de organización interna, así lo considerasen oportuno y necesario también. Cabe señalar que estas dos figuras están reconocidas, entre muchas otras legislaciones, por la Ley de Modificaciones Estructurales del Reino de España. Y de esta manera la Ley de Compañías se situaría a la par de legislaciones societarias mucho más avanzadas en esta materia. Y para finalizar, en honor a su tiempo, señores asambleístas, y en respeto de la agenda parlamentaria fijada para esta sesión, cabe señalar que una nota característica de este proyecto de ley, y personalmente yo lo considero un mérito indiscutido del mismo, es el reconocimiento de una serie de principios tendientes a tutelar y a cobijar a los socios o accionistas de minoría, ¿sí? Al respecto, cabe señalar que dentro del ranking Doing Business, concretamente dentro del índice de protección a los inversionistas minoritarios, el Ecuador no se encuentra en la posición más favorable. Concretamente, justamente dentro de este último ejercicio económico 2020, el Ecuador obtuvo una calificación de 44 sobre 100 en materia de protección a los socios o accionistas de minoría. De este modo, resulta imperativo también establecer y reconocer una serie de principios tendientes a tutelar a los socios o accionistas de minoría y cobijarlos de un eventual riesgo de expropiación o de eventuales prácticas abusivas por parte de la mayoría, ¿sí? Así que, entre muchos otros ejemplos, el proyecto reconoce de manera categórica a las acciones derivadas o a las derivative actions, con el objeto de viabilizar el ejercicio de la acción social de responsabilidad consagrado en el artículo 272 de la Ley de Compañías.
De este modo, para finalizar mi presentación, personalmente considero que el proyecto de ley de modernización a la ley de compañías introduce figuras novedosas e innovadoras y también fomenta un régimen de modernización o de actualización de ciertos principios que lastimosamente por el transcurso del tiempo han caído en la obsolescencia. Por esta razón, personalmente considero que el proyecto es adecuado y también resulta absolutamente necesario, con el objeto de modernizar una ley de compañías que, insisto, en el fondo lleva 56 años de vigencia. Y para finalizar, considero que de aprobarse este proyecto de ley, la ley de compañías se situaría a la cabeza de la regulación societaria iberoamericana y en ciertos aspectos, como por ejemplo en protección de inversionistas de minoría, también se situaría a la cabeza de la regulación societaria internacional. Con esto culmino mi presentación, señores legisladores, y muchísimas gracias por su atención. Queda a su disposición. Gracias a usted, señor Noboa, por la exposición que ha realizado. Señor secretario, le pido por favor suspenda la sesión del día de hoy. Buenas noches, señoras y señores asambleístas. Es así como la asambleísta, quien ha dirigido esta sesión plenaria, acaba de disponer que se suspenda la misma. Se suspende tras la Comisión General en donde se recibió a Paul Noboa Velasco, investigador asociado del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, quien al hablar sobre el proyecto